Buenas tardes, chicos. Como les comenté en la última clase, pues voy a hacer algunas grabaciones de algunos temas para que ustedes los revisen en casa y así podamos ir avanzando más rápidamente el programa, ya que nos queda escaso mes y cachito de clases. El tema de hoy es hipertensión arterial, entonces vamos a revisarlo. Antes de comenzar con el tema de hipertensión, pues tenemos que repasar este punto de qué es la presión arterial, ¿no? La presión arterial, recuerden ustedes que de manera sencilla podemos decir que es la presión o la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo en la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? En una circulación normal. Aquí observamos, ¿no?, la curva de presión arterial, que siempre les he dicho, ¿no?, que si lo graficáramos de manera invasiva, con un catéter que pudiera medir la presión arterial invasiva, que eso lo hacemos mucho en terapia intensiva y también se hace en quirófano o en escenarios donde se monitoriza la presión con un catéter en una arteria, observaríamos esta gráfica, ¿no? Una curva de ascenso sistólico que llega a su pico máximo, aquí es marcado en 120, un descenso que comienza cuando el flujo comienza a disminuir, esta pequeña muesca o escotadura, que se llama escotadura dícrota, que simboliza el cierre de la válvula aórtica. Aquí está abierta la válvula aórtica, llega a la sístole, se cierra cuando empieza la diástole y el descenso de la presión continúa, ¿no?, hasta llegar al valle, que es la diastólica. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que la presión arterial media no es el promedio de las presiones, sino es el área debajo de la curva de la presión? Aquí está marcado justamente, ¿no?, la presión que estuviera presente el mayor tiempo en este ciclo, ¿no? La presión arterial media, entonces, es el resultado del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y la forma de hacerlo clínicamente, ¿no?, este cálculo a la cabecera del enfermo, es tomando la presión arterial en 3 ocasiones y multiplicando 2 veces la diastólica o teniendo 2 presiones diastólicas, ¿no?, más una presión sistólica entre 3, ¿no? Y así tenemos la presión arterial media. Recuerden que la presión arterial media que se busca siempre para perfundir adecuadamente los órganos es arriba de 65 milímetros de mercurio. Sin embargo, en la normalidad, ¿no?, en una persona que maneja presión de 120/80, 110/70, 160, esa presión arterial media normalmente va a rondar entre 70 y 80 milímetros de mercurio, ¿no?, en la normalidad. Pero para hablar de hipoperfusión es que esté abajo de 65. Entonces, recordando estos conceptos, pues vamos a repasar ahora cómo la presión va cayendo de la aorta a las arterias, a las arteriolas, a los capilares, ¿no?, y luego regresa ya por el sistema venoso a vénulas, venas y finalmente vena cava, ¿no? En esta parte del circuito pues es una presión venosa donde encontraríamos al final del día en la vena cava la famosa presión venosa central, que ya hemos hablado mucho de ella, ¿no?, que es como regresa la sangre al corazón derecho. Y del lado izquierdo, cuando se abre la válvula aórtica y sale la presión o el volumen, ¿no?, con esta presión sistólica, es la presión arterial, ¿no? Fíjense cómo cuando se abre la válvula aórtica y comienza este ciclo de expulsión, pues la sistólica normalmente alcanza hasta 120, ya hemos hablado mucho de esto, ¿no?, que el gradiente es 80 para que se abra la válvula aórtica, y de ahí pues que hay presiones de 90/60, 100/60, 150, ¿no? Pero bueno, en la normalidad o lo establecido o lo estándar es que logre llegar hasta 120, aunque ya veremos ahora en la clasificación de hipertensión como 120 pues no es una presión arterial óptima, ¿no? Y va cayendo poco a poco hasta que llegamos a los capilares y a las vénulas, ¿no? La presión diastólica comienza, ¿no?, en el basal, aquí está marcado como en 70, se mantiene constante e igual empieza a descender conforme avanza de arteriolas a capilares, ¿no? Y es como se perfunden y se genera el intercambio o la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿no? ¿Cómo se regula la presión arterial? Bueno, pues hay muchos mecanismos, ¿no? Recordemos que el gasto cardíaco es uno de ellos, ¿no?, porque pues el volumen que se expulsa por la cantidad de veces que late el corazón ayuda, ¿no?, a controlar esta presión arterial. Y la resistencia vascular periférica es otra, ¿no?, el tono vascular, qué tan abiertos o cerrados están los vasos, también ayuda a regular esta presión arterial, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de gasto cardíaco, un sistema que ayuda a mejorar o a aumentar el gasto cardíaco aumentando la volemia circulante
es el eje renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes ya conocen bien y hemos platicado de él varias veces, ¿no? El aparato yuxtaglomerular se hace un descenso en la presión o en la perfusión al riñón, se activa el eje, que al final lo que va a hacer es que se produzca angiotensina 2, que vaya a provocar cierta contracción del tono vascular, ¿no? También va a estimular que se produzca aldosterona, que va a promover que se retenga sodio y agua. Por lo tanto, se va a aumentar el volumen circulante, por lo tanto, va a aumentar el retorno venoso, por lo tanto, va a aumentar la contractilidad, ¿no? Y el volumen latido y la frecuencia cardíaca, ¿no? Recuerden que Frank Starling, ¿no? Entre más se elonga la fibra, porque más se llena el corazón, pues más fuerte se contrae, ¿no? Del lado de la resistencia vascular, pues también tenemos vasoreceptores en el sistema vascular, ¿no? Generalmente en el seno carotidio, que van a estar regulando la presión, ¿no? Entonces, sensando, mejor dicho, la presión, si hay cambios en la presión, activan reflejos simpáticos que van a ayudar a que haya vasoconstricción por receptores alfa adrenérgicos, ¿no? Hay mecanismos de regulación agudos, como puede ser la sustancia reticular en el tallo cerebral, que puede ante el estrés, ¿no? Rápido generar ese impulso para que se activen los receptores alfa y haya esta vasoconstricción, ¿no? Como una respuesta al sistema nervioso autónomo, ¿no? Y el núcleo del centro cardiovascular central son los vasoreceptores y quimioreceptores, ¿no? Intrínsecos, extrínsecos serían el hipotálamo, y superiores, ya hablando de corteza cerebral, estados de ánimo, ¿no? Todos hemos entendido que si de repente me estreso, me enojo, me agito, pues se puede activar este sistema y se me sube la presión, ¿no? Hasta en las telenovelas sale, ¿no? Es que sufría el corazón, ¿no? Es un coraje muy grande y se le sube la presión, ¿no? Se infartó, tuvo un evento vascular cerebral, ¿no? Tiene que ver con esos mecanismos reguladores, ¿no? Aquí vemos la explicación anatómica, ¿no? De los ganglios del tronco simpático, ¿no? Que salen de la médula espinal y van a estimular al nodo sinusal, ¿no? Para promover una taquicardia, ¿no? Y los vasoreceptores, ¿no? Que se encuentran en el seno carotidio, ¿no? En el arco de la aorta, que van sensando la presión en estos niveles y van promoviendo entonces todos esos mecanismos de los que hablamos, ¿no? De vasoconstricción, de aumento de la contractilidad y frecuencia cardíaca, de retención de volumen y demás, ¿no? La regulación humoral tiene que ver con hormonas, ¿no? La hormona arginina vasopresina o antidiurética, recuerden que es liberada por disminución o presión de aumento de la osmolaridad, ¿no? Que tanto volumen, ¿no? tengo, que tan concentrado está el plasma, ¿no? Y eso puede generar un efecto vasoconstrictor esplácnico o un efecto corto tiempo que tiene que ver con la influencia del volumen y el neurotransmisor, ¿no? Si está muy concentrado, está muy osmolar, ¿no? La sangre se va a producir antidiurética para que se retenga sodio y agua, ¿no? Y entonces se diluye un poco ese volumen sanguíneo. Si por el contrario está muy concentrado, pues no se va a liberar en exceso esta hormona para que haya natriuresis, ¿no? Para que se pueda eliminar el exceso de agua, ¿no? De aquí, pues, algunos trastornos, ¿no? Como son la diabetes insípida o el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? La diabetes insípida, su nombre lo dice, ¿no? Es mucha orina, pero que no es dulce, que no es por glucosa, ¿no? ¿Qué sucede ahí? La hormona antidiurética no está presente, ¿no? O está presente de manera defectuosa y no cumple su objetivo, entonces el paciente está orinando libremente, ¿no? Y se deshidratan y se hemoconcentran mucho por esto que comentamos de que pierden mucha agua, ¿no? Y sube el sodio. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética es al revés, ¿no? Se produce de más esta hormona, entonces el paciente retiene más agua y se empieza a hemodiluir muchísimo, ¿no? Estos pacientes que cosas con hiponatremia y cosas así, ¿no? Me salgo un poco del tema, solamente pongo ejemplos de pues, que trastornos que tienen que ver con esta hormona, que se explicarán pues, más adelante cuando hablemos de endocrinología y de nefrología. Neurotransmisores que regulan el tono vascular, como la norepinefrina y la epinefrina, ¿no? Y que también ayudan a mejorar la contractilidad cardíaca, pues también tienen que ver en esta regulación de la presión arterial. ¿Cómo medimos la presión arterial? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo hablar de hipertensión? Pues primero sabiendo cómo se mide esta presión y luego sabiendo pues cuál es el rango de normalidad y a partir de cuándo vamos a hablar de que un paciente tiene la presión efectivamente más alta, ¿no? El método auscultatorio indirecto es el más utilizado y es el que ustedes me imagino que ya saben hacer,
que se utiliza el estetoscopio y el esfingomanómetro de Baumann, ¿no? Así es un nombre original, todos lo conocemos como baumanómetro, ¿no? Lo que se hace en este método de medición es que se pide que la persona esté sentada, que no haya consumido cafeína ni estimulantes como el cigarro y mucho menos otras drogas en los últimos 5 minutos, de preferencia más tiempo, de preferencia mínimo 1 hora, pero bueno, ¿no? De preferencia 5 minutos que el paciente no haya consumido este tipo de estimulantes, esté bien sentada, y coloque su brazo izquierdo a la altura más o menos de su corazón, o sea, a nivel del pezón o del quinto espacio intercostal, idealmente que lo descanse sobre alguna mesa de apoyo, ¿no? Y le colocamos un brazalete neumático. Este brazalete neumático generalmente tiene marcado el punto por donde tiene que pasar la arteria, idealmente la arteria braquial y o humeral, ¿no? Aquí en esta sección del brazo. Se coloca justamente arribita del pliegue del codo, ¿no? Entre la división de brazo y antebrazo, más hacia el brazo, con la marca que dice que va la arteria, pues encima de donde, si se alcanza a percibir el pulso, encima de donde se percibe el pulso, o si no, donde anatómicamente pasaría la arteria, y se cierra, ¿no? Se asegura el brazalete, no tan tenso, porque pues, si no va a lastimar, que tenga cierto juego, pero que tampoco le quede muy laxo al paciente, y insuflamos, ¿no? La técnica tradicional, ¿no? Clínica purista dice que se insufla palpando el pulso, ¿no? De la arteria, y que cuando lo dejas de sentir es porque ya has insuflado demasiado, que ya no pasa adecuadamente la pulsación, le infles 20 milímetros de mercurio más, y después coloques tu estetoscopio en ese mismo punto, te pongas las olivas y empieces a disminuir, ¿no? A abrir la válvula, que se vaya desinflando. Alguien está gritando aquí en la unidad afuera, un paciente que no sé, perdón, escuchan el ruido. Entonces, donde escuchan los famosos ruidos de Korokov es la presión arterial. El primer ruido es la presión sistólica y el último ruido es la presión diastólica, ¿no? Y así es como se mide. Si tenemos dudas de que no sabemos bien cuándo empezó a escucharse todo, se recomienda que desinflemos por completo, dejemos que se restablezca el flujo sanguíneo un espacio de 2 minutos y lo volvemos a intentar, o incluso cambiamos de brazo, ¿no? Y ese es el método más sencillo, fácil, no invasivo y económico que tenemos para medir la presión. Pero nuevamente pues es operador dependiente, tenemos que estar bien entrenados para poderlo hacer, y idealmente seguir este proceso que les comento de pues paciente bien sentado, colocar el brazo a la altura que tiene que estar, que haber interrogado adecuadamente, que no haya consumido estimulantes y todo esto, que en el día a día pues muchas veces no se hace, ¿no? Se obvia mucho y va directo a medir la presión, ¿no? Hay otros métodos de medición, los automatizados, como el oscilométrico, que es el que tenemos en los monitores de hospitalización, en terapia intensiva, en urgencias, en quirófano, que igual utilizan un brazalete, pero pues ese brazalete mide las oscilaciones, ¿no? Y va a determinar primero la presión arterial media utilizando un algoritmo, y luego calcula la sistólica y la diastólica. Supuestamente es menos preciso, se sirve más para marcar tendencias. La verdad es que digo supuestamente porque pues con la tecnología que tenemos hoy en día y los avances cada vez son más sensibles y tienen muy buena efectividad, pero bueno, seguro van a encontrarse siempre una paciente que esté o muy hipotensa o con tendencia a la hipertensión, o que no se palpe bien el pulso y eso, y que a lo mejor el monitor oscilométrico les dé un valor un tanto extraño. Vale la pena corroborarlo con el método auscultatorio, ¿no? Y casi siempre, por ejemplo, ¿no? Una cosa que nos sucede mucho en los hospitales y que a veces hasta lo usamos de broma: el paciente está monitorizado, tiene su brazalete del monitor y el monitor marca de presión 80-40, ¿no? Con media de 50. Y, ay, no, pues está hipotenso, pero ves al paciente y se ve que está bien, está despierto, está hablando, ¿no? No le duele nada, sus signos vitales están normales. Y entonces llega el médico cardiólogo, generalmente de edad avanzada, ¿no? Y dice, no, es que ese no sirve. Y le pone el estetoscopio, se lo toma él y dice, yo le tomé 160, está perfecta, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues le creemos al que nos conviene, ¿no? Al que dice que escuchó eso, ¿no? Y quién sabe si lo escuchó, pero bueno, queda como anécdota. Y hay métodos invasivos, el intraarterial que les he explicado, ¿no? Que se usa, aquí puse solo en terapia intensiva, también se usa en
quirófano. El punto es monitorizar al paciente con una catéter, que es un tubito, cilindro hueco, que generalmente mediante una punción directa en la arteria radial o en la arteria femoral se coloca, y como les he explicado, ¿no? Al momento que tú funcionas y metes el catéter, pues dejas ferulizada esa arteria o canulada, y si tú retiras la guía con la cual metiste el catéter, pues por el catéter sale la sangre así pulsando, ¿no? Si lo dejaras ahí puesto, se va a desangrar el paciente eventualmente. Lo que hacemos es que colocamos un circuito como de venoclisis, presurizado y con agua, con anticoagulante, y el golpeteo que da la presión de la sangre, ¿no? A ese circuito que tiene agua va a un transductor, que es una cajita que convierte esa señal mecánica en una señal eléctrica, y ya el monitor y su software se encargan de hacer los cálculos que les comentaba y de graficar la presión arterial, ¿no? Es el gold standard, es el método más fiable que hay para medir la presión arterial, pero pues es invasivo, hay que tener al paciente conectado a un monitor, evidentemente no puedes tener eso en tu consultorio o decirle al paciente que se tome la presión así en su casa, queda limitado a su uso en unidades de terapia intensiva, de terapia intermedia quizá, de urgencias, de quirófano, ¿no? Una monitorización invasiva. También, y eso no es parte de esta clase, pero también tiene su chiste, ¿no? Interpretar estas curvas y la presión así. Ya tiene el catéter arterial y está el monitor, pues es lo más fidedigno de la presión, sí, pero hay que interpretar esa curva y ver si no está alterado por algo, ¿no? Que tenga mucha agua, que esté rebotando mucho la curva, cosas que pues ya uno cuando sabe leer esto es como que, esa presión que marca el monitor, aunque es invasiva, está puesto el catéter, quizá no es tan fidedigna porque se observan estos cambios en la curva, ¿no? Entonces ya ir a arreglar eso. Otro método puede ser con ultrasonido Doppler, ¿no? El efecto Doppler, ¿se acuerdan que mide cómo se acerca o se aleja del transductor de ultrasonido el líquido? En este caso la sangre, ¿no? Si la sangre tiene una presión continua, pues el Doppler mide este espectro de cómo se acerca y se aleja del transductor, perdón, y también mediante mediciones especiales que hace el ecocardiografista, pues se puede medir la presión de la arteria pulmonar, por ejemplo, en un ecocardiograma, de la arteria renal, por ejemplo, en un ultrasonido renal, ¿no? Del tronco de salida de la aorta, a lo mejor en un eco también, o sea, hay diferentes ventanas y se puede medir así, ¿no? Nuevamente, operador dependiente y pues no invasivo, ¿no? Un ultrasonido, pero pues no tan sencillo, fácil de hacer en el día a día, ¿no? De ahí que el estándar, ¿no? El estándar genérico para medir la presión arterial sea el método auscultatorio indirecto, ¿no? Ya sea en consultorio o ya sea en hospital, e incluso hay gente que no es médico, ¿no? Pero que se puede entrenar a cómo escucharlo y cómo medirlo, y un esfingomanómetro de Baumann sencillo cuesta $1,000, ¿no? O hasta menos, a veces se encuentran unos más económicos, y un estetoscopio también sencillo ronda en eso, y pues puede tener su kit en casa de medición de la presión, ¿no? Aunque mucho paciente hipertenso lo que tiene en su casa es uno automatizado oscilométrico digital que se lo mide, es portátil, ¿no? Y le da la lectura en una pantallita, y así el paciente va haciendo su registro de tomas de presión arterial. Bueno, ya explicamos qué es la presión arterial, ya explicamos de dónde viene y cómo se mide. Ahora, pues en nuestro tema, ¿no? Hipertensión esencial. Recuerden que cuando algo le decimos esencial en medicina es porque no sabemos por qué, pero existe, ¿no? No sé por qué, pero existe, entonces ya no tiene otra causa, esencial o idiopático, ¿no? Entonces, está gritando una paciente acá afuera, una disculpa, pero bueno, ya comencé la grabación y no quiero perder. Es ruido ambiental. Causas desconocidas, dijimos, de hipertensión esencial, ¿no? Hay factores hereditarios y factores de riesgo. Factor hereditario, pues no hay mucho que explicar, ¿no? Mi abuelo, mi papá, mi mamá son hipertensos o fueron hipertensos, pues lo más probable es que yo en algún momento de mi vida desarrolle hipertensión. Ese es mi caso, por ejemplo, ¿no? Mis abuelos maternos ya fallecieron, pero mi abuelo falleció de un infarto, era cardiópata y era hipertenso. Mi abuela no era hipertensa, pero era diabética, así que pues ahí por ese lado tengo esa carga genética de diabetes e hipertensión, ¿no?
Y mis abuelos paternos, que afortunadamente siguen vivos, los dos son hipertensos, ¿no? Tanto mi abuelo como mi abuela. Mi papá es hipertenso. Entonces, lo más probable es que yo, ahorita tengo 36 años y pues llevo una vida relativamente saludable, ¿no? Digo relativamente porque no hago tanto ejercicio, pero pues cuando menos no soy obeso, no trato de cuidar mi alimentación, hago un poquito ejercicio, aunque sea de estiramientos por mi problema lumbar, no fumo, consumo alcohol con moderación, entonces pues hasta ahorita a mis 36 años con mi fenotipo, mi peso y la vida que llevo, hasta ahorita no he sido hipertenso. Pero es probable que en los próximos años, en algún momento de mi vida, desarrolle la hipertensión. Yo ya sé que tengo esa herencia, pues tengo que estarla vigilando, ¿no? Y pues no puedo hacer nada contra ella, ¿no? Eso me tocó en mi herencia genética. Pero hay otros factores de riesgo que tienen que ver con la alimentación y el estilo de vida, ¿no? Eso le llamamos factores de riesgos modificables y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Esta tabla habla de cómo se clasifica la presión arterial según el PORT. No está tan actualizada, por eso la sigo teniendo ahí, pero la nueva clasificación o la última que sacó la American Heart y su comisión conjunta, ¿no? La famosa Joint National Commission, ¿no? JNC, que cada cierto tiempo se van juntando expertos en la materia y sacan sus guías y sus recomendaciones. La última es JNC8, que salió hace como 5 años. Ya, regresé, ya vi cómo lo puedo hacer. Más de 180 de sistólica o más de, si no me recuerdo, es 90 perdón, o más de 120 de diastólicas, que justamente está mi cara ahí, donde está el valor, no recordaba, pero 180 de sistólica o más de 120 de diastólica. Recuerden, y esto ya hablamos de una crisis hipertensiva, una urgencia, ¿no? Recuerden que cuál vamos a tomar en cuenta para clasificar a nuestro paciente, la más alta que tenga. O sea, si yo por ahí tomo la presión del paciente y tiene 145/80, no porque me quede aquí en el 80, bueno, 79 vamos a ponerlo, ¿no? Para que me quede aquí abajo de 80, no por eso voy a decir, está en el rango de elevada. Si tiene más de 140 de sistólica, pues está en hipertensión grado 1, ¿no? Voy a utilizar la más alta de las dos lecturas para clasificar la hipertensión del paciente. Y esto es lo que les decía de las factores de riesgo no modificables y modificables. ¿Qué es no modificable? Pues con lo que ya nací, que tengo, carga genética que no puedo cambiar, ¿no? Historia familiar, ¿no? Y les acabo de contar la triste historia de mi familia y la hipertensión, que pues probablemente yo ya tenga esa carga genética, pues no la puedo cambiar, ¿no? No puedo cambiar a mis papás, no puedo cambiar a mis abuelos, ¿no? Ellos desarrollaron ese problema médico, yo soy descendiente de ellos, yo tengo ese factor de riesgo, ¿no? Hay cambios en la presión relacionados con la edad, y aquí se grafica claramente, ¿no? Conforme vamos aumentando en edad, vamos llegando a un punto donde la presión diastólica se llega como una meseta y la sistólica tiende a ir incrementando poco a poco. Decía mi papá, yo no lo sé, pero mi papá estudió medicina en los 70s, ¿no? En la UNAM, que cuando él estudiaba medicina le decían a sus maestros, la presión es normal que con la edad vaya aumentando y lo normal es que sea la edad más 100 más la edad, ¿no? Es decir, si una persona llegaba a 80 años, pues 180 histórica era normal, ¿no? Usando esa lógica, ¿no? O ese dicho. Evidentemente hoy sabemos que no es así. Si bien por cierto proceso de arteriosclerosis y pérdida de la elasticidad de las arterias, es normal que se vaya dando cierta hipertensión sistólica aislada, pues lo normal es que vaya después de los 50, 60 años y llegando a estabilizarse como a 140, 150 de sistólica. Si tienen un paciente de 65 años que nunca ha tenido problemas de presión, de repente, de manera aislada, tiene una toma de presión de 140/80, pues a lo mejor dices, híjole, ya es como que su cambio por la edad, ¿no? No le voy a iniciar tratamiento por eso. Lo vigilas, lo observas y si continúa así, pues puedes pensar que es un cambio relacionado a la edad, por lo que hemos comentado. Si sigue teniendo variaciones, pues ya puedes pensar que tiene un problema de presión arterial, ¿no? La raza, ¿no? Los afroamericanos y los latinos, ¿no? Somos más tendientes a síndrome metabólico, hipertensión y diabetes. ¿Por qué? Condiciones raciales y genéticas. Y no tiene que ver nada esto con racismo, ¿no? Médicamente hablando, condiciones de nuestra evolución y de nuestro ambiente
y de nuestra condición genética nos llevan a que seamos más susceptibles, ¿no? Así como hay otras enfermedades que son muy susceptibles en gente de raza blanca, nórdicos, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con cuestiones, con constructos sociales que están tan de moda hoy en día de hablar de racismo. O sea, no es que la medicina sea racista, es que está bien definido que ciertas poblaciones son más sensibles a ciertas enfermedades, ¿no? Y por eso hablamos de condiciones raciales en medicina, solamente de ese tipo, ¿no? Entonces, aquí también les doy un tip, ¿no? Los latinos y los afroamericanos tenemos más riesgo, ¿no? Estamos en México, somos mexicanos, pretendemos practicar la medicina en México, pues tener en cuenta esto, ¿no? Resistencia a la insulina y algunas anomalías metabólicas que también puedan ser un tanto genéticas, pues, también te ponen en riesgo de hipertensión y pues no son modificables. Modificables, la ingesta de sal, ¿no? De sodio, ¿no? Esto también lo hablamos cuando hablamos de falla cardíaca, ¿no? Si yo consumo mucho sodio y retengo líquidos y aumento la bulimia circulante por ese exceso excesivo ay, qué tontería estoy diciendo, por ese consumo excesivo de sodio, evidentemente pues estoy en más riesgo de generar hipertensión arterial y también de falla cardíaca, ¿no? Ya se acuerdan que habíamos hablado de la dieta hiposódica moderada, de menos de 6 gramos de sal al día, pero y sal hablamos de sodio en general, ¿no? No solamente la sal que le ponemos a la comida o con la que se cocina, hablamos de enlatados, embutidos, conservas, ¿no? Que tienen sodio. Decíamos también que según los últimos datos que recuerdo de la encuesta nacional de salud, los mexicanos en promedio consumimos de una cosa en 15 a 20 o 16 gramos de sal al día, una cosa así, una cosa que es bestialmente mucho más alta de lo que se conoce como hiposódico moderado, ¿no? Por eso a veces la comida mexicana es tan rica, ¿no? Tiene mucho sabor, pero a veces en este descenso o retiro del sodio en pacientes con este tipo de problemas, pues les es muy difícil porque dicen que la comida ya no les sabe, ¿no? La obesidad también es un factor de riesgo, estado proinflamatorio y que puede desencadenar en que se desarrolle la hipertensión. También pues es modificable, aunque bien sabemos que es una enfermedad, ¿no? Que no es nada más como que, pues el obeso es obeso porque quiere, porque es flojo, no, es todo un complejo síndrome, que es una enfermedad y que muchas veces tiene un trasfondo metabólico que debería de ser susceptible a tratamiento, pues finalmente es modificable, ¿no? ¿Cómo se trata la obesidad? Pues con reeducación, higiene dietética y física o estudiando las posibles causas metabólicas para también tratarlas, ¿no? Exceso de consumo de alcohol, siempre decíamos que esto a qué se refiere con exceso, ¿no? La OMS lo tiene bien definido, ¿no? Y generalmente tiene, a grosso modo y resumido, es el consumo diario de más de el equivalente a 2 cervezas o 2 tragos, ¿no? Al día, que no son acumulables, como les digo, no es como que, no, pues yo de lunes a viernes no tomo, entonces los 5 que me tocaban tomarme me los tomo el fin de semana, el sábado, y pues ya no, eso no es acumulable. Se tenga un consumo sistematizado de alcohol mayor a ese 2 cervezas o un destilado al día, ya son un consumo excesivo, ¿no? Existe la tolerancia al alcohol y igual constructos sociales de convivencia que incluyen el alcohol y que puedes decir, no, pues que yo tomo todos los días una cerveza o una copa de vino con la comida o un digestivo o lo que ustedes quieran y no me siento mal, ¿no? Y no me altera en mi psicomotricidad, entonces, pues no, como no me emborracho, pues no considero que tenga un consumo de alcohol excesivo. Pero si hacemos la tablita y vemos realmente cuánto se consume, pues a lo mejor sí, ¿no? Entonces esto también hacerle esta educación al paciente, de que no se está satanizando al alcohol y está diciendo que no se pueda tomar nunca en su vida, pero si el paciente está en riesgo de ser hipertenso o ya es hipertenso, si modera su consumo de alcohol, puede mejorar su pronóstico, ¿no? Y su control de presión arterial, ¿no? Ingesta de otros minerales como potasio, calcio y magnesio, y la presencia de apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad en la cual el paciente hace apnea, o sea, no respira bien en las noches dormido. Generalmente son pacientes que roncan muy fuerte, ¿no? Y que en ese estar muy dormido, muy profundo, tienen este ronquido tan fuerte que hasta de repente como que hacen la apnea, la pausa, y luego recuperan, ¿no? Y el paciente, ¿qué pasa cuando tiene esto? Que no descansa, ¿no? Porque es como estar en un estrés constante que se va a morir en la noche, a nivel subconsciente, a nivel inconsciente, cuando está dormido, pero el paciente no descansa, entonces refieren sueño no reparador. Este sueño no reparador hace que hormonas contrarreguladoras, ¿no? estén altas, ¿no? Se secrete más cortisol
y entonces genera estrés en el cuerpo que te prepara como para pelear o como para no morirte, es hipertensión, ¿no? Bueno, en la hipertrofia arterial, una micrografía óptica de músculo liso alrededor de la luz arterial y un músculo hipertrofiado, ¿no? Que también puede verse en estos cambios un poco relacionados con la edad o con factores genéticos que endurecen un tanto las arterias, hacen que se pierda su elasticidad y de ahí aumente la presión arterial, ¿no? ¿Qué manifestaciones va a tener la hipertensión arterial? Pues seguramente han escuchado, hasta muy de novela suena muy dramático, que le llaman el asesino silencioso, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente no da síntomas y si los da son muy escuetos o muy inespecíficos en fases iniciales, ¿no? De repente por ahí dolor de cabeza, cansancio, mareo, y es muy relativo a subidas y bajadas de presiones abruptas. A lo mejor el paciente no se da cuenta, se va acostumbrando a manejar cierta presión arterial elevada y pues la verdad es que no tenemos la cultura de en casa tener nuestro kit de esfingomanómetro digital todo mundo, ¿no? Y tomársela casi de tu tiempo, o de ir de manera preventiva a su chequeo anual, ¿no? De seguimiento para que según se detecta la presión arterial alta, pues se le dé seguimiento. Entonces, ¿cómo se da cuenta el paciente? Pues o meramente hallazgo y serendipia, de que por una cuestión de que otra cosa, ¿no? Llegó al hospital porque tuvo una diarrea y se deshidrató y está mal, y llega por la cuestión de la diarrea y pum, sale que tiene la presión alta. En ese momento pueden decir, bueno, está estresado, te acaba de pasarle esto, o pones contrarreguladoras, ¿verdad? Se puede buscar una explicación, ¿no? Pero bueno, hay que estarlo vigilando, ¿no? Y si ya se va haciendo una revisión más sistemática y se ve que el paciente sigue hipertenso, pues igual ya se puede catalogar como hipertensión, ¿no? O la otra es esa serendipia y completamente coincidencia de que andaban caminando por la calle y había un puesto ahí de una campaña de salud, ¿no? Afuera del metro o afuera de la oficina y de repente le dicen que si no quiere tomarse la presión y dice, bueno, pues no tengo nada que hacer, ¿no? Que me quite de 5 minutos y pum, sale alta y pues también es como que, caray, ¿no? Señor, señora, usted sufre de presión alta, ¿no? Nunca en la vida. Pues a ver, ¿no? Mira, ahorita nos dio este valor, ahí le dan una hojita, se la apuntan, ¿no? Le recomendamos que vaya con su médico, ¿no? Que vaya a consulta, bla, bla. Y bueno, de repente salen así los casos, ¿no? Pero cuando ya hay un daño a un órgano y que el paciente llega a diagnosticarse por este otro daño, pues ya es un estado avanzado, ¿no? Corazón, falla cardíaca, angina o isquemia, ¿no? Que tengan que tener revascularización coronaria, falla cardíaca, ¿no? En el cerebro, un ataque isquémico transitorio o una hemorragia cerebral. Generalmente las crisis hipertensivas lo que más pueden dar son hemorragias cerebrales, ¿no? Y esa suele ser pregunta de examen, ¿no? De ENARM y de departamental y de todos los exámenes, ¿no? La hemorragia cerebral intraparenquimatosa que se da a nivel de ganglios basales es generalmente causada por un descontrol hipertensivo. Entonces, un paciente que llega a urgencias con la clínica de un EBC se identifica que tiene una hemorragia intraparenquimatosa y por los cortes tomográficos esté como a esa altura, pueden así como casi asegurar que es por hipertensión, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque luego ya en la clínica van a ver esas hemorragias y siempre terminan con mucho abordaje diagnóstico, porque si alguien le sangra el cerebro, una, es muy grave y o muy delicado, dependiendo la zona y la magnitud de la hemorragia, y dos, pues siempre hay que buscar la causa. Y muchas veces se hacen rutinariamente muchos estudios invasivos incluso, como una arteriografía cerebral, para encontrar si no hay un vaso roto, un aneurisma, una malformación. Pero si ven en la tomografía desde un inicio una hemorragia de este tipo y el paciente tiene historia de hipertensión, pueden decir, casi estoy seguro que va a ser por hipertensión. A lo mejor van a acabar igual haciendo todos los estudios para descartar que no hay una malformación o una ruptura neurismática, pero a sabiendas que solamente es para descartar, ¿no? Que lo más probable es que sea la hipertensión, ¿no? La crisis hipertensiva. A nivel de riñón, falla renal crónica, enfermedad vascular periférica, ¿no? Varices, insuficiencia vascular y cosas por el estilo. Y la retinopatía, ¿no? En oftalmo, ¿no? La retinopatía generalmente se va a ver así con estos exudados, ¿no? O hilos de cobre o de plata que le llaman los oftalmólogos. Los de cobre son más de hipertensión, los de plata son más de retinopatía diabética. Al final, me dicen a mí que no soy oftalmólogo, pues en una oftalmoscopía de fondo de ojo, pues yo si veo esto digo, está alterado, me está hablando de una alteración de este tipo metabólica o de presión arterial,
me confirma mi diagnóstico, me da más herramientas de decir que está avanzado este caso, que tiene ya retinopatía, y se manda al oftalmólogo, ¿no? Que es el experto y el que va a tratar esto, ¿no? De por si pueda o no tener daño a su sistema visual del enfermo, ¿no? Hay manifestaciones entonces microangiopáticas y macroangiopáticas. Las microangiopáticas, pues ya hablábamos, ¿no? Musculatura de la retina y cosas por el estilo. Macroangiopáticas, grandes vasos, ¿no? Problemas cardíacos, isquemia de la arteria renal, falla renal, infarto al miocardio, ¿no? Microangiopáticas quizá puedan tener que ver más con la enfermedad vascular periférica, con la vasculatura cerebral, ¿no? Con las isquemias cerebrales o las hemorragias cerebrales, ¿no? Y pues todo esto, evidentemente, si se llega al diagnóstico por estas manifestaciones, quiere decir que el caso ya está muy avanzado, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial? Bueno, pues primero tenemos que medir la presión arterial y tener que esté elevada. Idealmente las guías te dicen 2 o más tomas al azar, distintas en cuanto a fechas, ¿no? Con valores sostenidamente altos que entran en la clasificación que acabamos de ver de hipertensión. Pues ya dices que el paciente es hipertenso. Segundo, entonces, cuando ya diagnostican al paciente como con hipertensión, ¿cómo sé si es esencial o es secundaria? Secundaria quiere decir que se debe a otra causa, ¿no? Pues hago una batería de estudios para descartar esas otras causas, ¿no? Generalmente van a incluir laboratorio general, química sanguínea sobre todo, para descartar una hipertensión renovascular, que es de las secundarias, de las más comunes, ¿no? Y gabinete general, radiografía de tórax y electrocardiograma. Entonces, ya que yo le busqué la posibilidad de que tenga algo que esté desencadenando la hipertensión y no lo encontré, entonces ya digo que es esencial. Generalmente en pacientes jóvenes, menores de 35 años, es en donde yo forzosamente estoy obligado a buscar causas secundarias, ¿no? Si llega un chico de 20 años con 150-90, eso no es para nada normal, ¿no? Y que tenga hipertensión esencial a tan corta edad, la verdad es que es también muy raro. Entonces a ese paciente les lo volteo de cabeza y les busco todas las causas, ¿no? Siempre les cuento esta anécdota porque la recuerdo muy bien. Cuando yo estaba en el R1 de medicina interna, llegó a urgencias un chavo que tenía 19 años o 18, estaba en la prepa, terminando la preparatoria, y jugaba fútbol. Entonces, como jugaba fútbol, iban a entrar a un torneo o algo, y como parte de requisitos les pedían un check-up médico a todos los jugadores del equipo. Y entonces, cuando vas a hacer su chequeo, lo toman la presión y traía 200 sobre 100, una cosa así. Evidentemente al médico le llamó mucho la atención, fue así como que, a ver, espérate, te lo toman en otro brazo, lo mismo, caray, ¿no? Médico de la enfermería y de la escuela, solamente un médico general, ¿no? Que evidentemente, o sea, lo detectó, ¿no? O sea, no estoy criticando mucho, no estoy diciendo, o sea, lo detectó esta hipertensión y dijo, algo más tiene este chavo, que evidentemente yo aquí como médico general en la enfermería de la escuela, pues no se lo voy a diagnosticar, pero pues, papás, vengan por su hijo, tiene un problema de presión arterial muy grande, llévenlo al hospital. O sea, ni siquiera llévenlo a consulta con su pediatra o busquen un médico, no, llévenlo al hospital, ¿no? Y efectivamente, pues estaba en valores de una crisis hipertensiva. Y llega el chavito a urgencias, efectivamente con 200 sobre 120, y él como si nada, no le dolía nada, no se sentía mal, ¿no? Chavo, jugaba fútbol. En el abordaje diagnóstico, permítanme. ¿Sí? Adelante. ¿Qué cosa? Dice el doctor que si nos puede prestar un Viscan. ¿Está? Perdón, es que eso pasa cuando grabas la clase en el hospital. A veces, como no sé ponerle pausa, o no sé si la pausa la pueda retomar. Denme 2 minutos. Listo. Sale, pásale. Sale. Listo. Entonces, les contaba esa historia. Que en el abordaje diagnóstico, pues, observamos sí algo de edema periférico, que pues él no lo había tomado en cuenta, pues, ya estaba teniendo algo de líquidos, y empezamos con un interrogatorio donde referían sudoraciones, refería algo de ansiedad, era un chavo joven, pues, entonces la sospecha fue que tuviera un tumor. Se hizo una tomografía de tórax y abdomen y se encontró un tumor que se llama feocromocitoma, que adelante lo vamos a mencionar,
que básicamente es un tumor de la glándula suprarrenal que produce catecolaminas en exceso. Entonces él tenía un feocromocitoma que estaba produciendo esas catecolaminas, ¿no? Y eso lo había llevado a esa hipertensión tan macabra. De estar tan hipertenso, tuvo cierto daño a la perfusión renal y el paciente ya llegó con datos de falla renal, ese edema que tenía y todo, no recuerdo cuánto tenía de creatinina y no sé qué, estaba mal, chavo de 18 años, súper mal, ¿no? De hecho, en ese momento decidimos colocar un catéter para hacerle hemodiálisis y todo este rollo. Y bueno, al final se operó, se le quitó el tumor, la función renal no se recuperó a los 6 meses y terminó trasplantándose. Y su donadora fue su mamá le donó un riñón. Entonces, me acuerdo mucho de ese caso porque me tocó verlo a mí de reumatismo interno, un diagnóstico complejo, raro, y luego me tocó verlo ya cuando ya era yo residente de segundo año, en el post-trasplante, ¿no? Cuando se intentó para trasplantarse. Y pues ya me acordaba muy bien de todo el caso, ¿no? Entonces, bueno, ahí les pongo un ejemplo de una hipertensión secundaria, pero pues, chavito de 18 años, muy hipertenso, falla renal, pues evidentemente sabes que las cosas están mal, que hay algo que está causando eso, ¿no? Pacientes arriba de 40 años, ¿no? Sin mayores historia más que quizá familiar de hipertensión, que le hace una batería de estudios diagnóstica sencilla y que no encuentras un factor que lo desencadene, pues ya puedes hablar de hipertensión esencial. Lo que dijimos, ¿no? Persona relajada y en reposo de menos 5 minutos para poder medir la presión arterial, que no haya consumido cafeína o tabaco, que tenga 2 mediciones por consulta en el mismo brazo, que la persona esté sentada y el brazo está a nivel del corazón, lo que habíamos mencionado, y si los niveles varían por más de 5 mililitros de mercurio entre toma y toma, se deben hacer más mediciones. Evidentemente, esto es para un diagnóstico de consultorio, de seguimiento de un paciente que a lo mejor me sale con 140-80, con 145-90 otro día, con 130-85 otro día, pero el que llega con 200 sobre 120, pues esa es una crisis hipertensiva, ese es hipertenso, hasta no demostrar lo contrario, y busca el estudio de la causa, ¿no? Y se tiene que tratarse en el hospital. Y entonces, ¿cómo le diagnosticamos y lo tratamos? Pues básicamente es este algoritmo que vamos a desglosar. En la parte de acá, donde decía que el que tiene diabetes y falla renal, también lo dividía en solamente diabetes sin falla renal o falla renal con o sin diabetes, ya me vale, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo. Si se fijan acá, en el que solamente tiene diabetes sin falla renal, lo mete en este mismo del afroamericano, el que está en riesgo de hacer falla renal. ¿Por qué? La diabetes y la hipertensión son condiciones de riesgo para falla renal. Entonces, si es afroamericano y está en riesgo por genética y por raza, y o además tiene diabetes e hipertensión, pues está en mucho riesgo de falla renal. Por eso te dice, evita en esas etapas tempranas estos medicamentos, ¿no? Los que interfieren con el flujo sanguíneo renal, con la autorregulación glomerular. Ya el que tiene falla renal ya me vale, ¿no? Ya me vale, ya tiene falla renal, ya se la ganó, entonces ya dale lo que quieras, ¿no? Inhibidor de enzima convertida de angiotensina, bloqueador de angiotensinógeno, solo o en combinación con droga de cualquier otra clase, ¿no? Pero si se fijan cuál es, y como ya tiene falla renal incluso, ya te quita del algoritmo el diurético. Si ya tiene falla renal, pues a lo mejor tú le das diurético y no va a responder, o sea, no va a orinar más, ¿no? El diurético, ¿cómo funciona? Lo vimos cuando hablamos también de falla cardíaca. Elimina volumen, ¿no? Volumen intravascular. Y en ese eliminar ayuda a que si tengo menos volumen, tengo menos retorno venoso, pues me van a decir, ¿va a caer el gasto cardíaco? Puede ser que sí. Que requiere que haya una buena regulación, ¿no? Que el paciente no esté en choque, entonces sí. Pero yo interfiero con eso y ayudo a que la redistribución me ayude a que la presión disminuya, ¿no? Se fijan siempre como que la primera línea es un diurético tiacídico. Después ya hablamos de los IECAs, de los bloqueadores de angiotensinógeno y los bloqueadores de canales de calcio, solos o en combinación. Y en los pacientes que ya tienen falla renal, quito del algoritmo el diurético y le puedo dar un IECA o un bloqueador de receptores de angiotensina o combinarlo con otro fármaco, ¿no? ¿Qué dice aquí? Selecciona una droga, ¿no? Y luego vela titulando. ¿Qué es titular? Pues en el seguimiento, ver cómo le va a tu paciente. Y dice aquí, maximiza el primer medicamento antes de añadir un segundo. O sea, idealmente siempre tratamos de hacer monoterapia. ¿Por qué? Pues porque si el paciente toma muchos fármacos, luego se confunde, luego se hace bolas, luego se deprime y abandona el tratamiento. Entonces, un solo fármaco.
llévalo a dosis máximas y si no está en control, pues ya entonces hablas de las combinaciones. Ya en la actualidad, la industria farmacéutica tiene algunas presentaciones de fármacos que ya vienen combinados. Entonces, una sola tableta tiene 2 o 3 medicamentos, entonces ya también el paciente pues, siente que se toma una pastillita nada más, pero ahí ya tiene la combinación, ¿no? Esas ya son estrategias pues, comerciales que tienen las farmacéuticas, ¿no? Te preguntas, ¿está en la meta de presión que te marcaste para tu paciente? Sí, perfecto, ya lo hiciste. Si no, pues vuelve a hacerle refuerzo a sus modificaciones al estilo de vida, la dieta, el ejercicio, ¿no? Puedes combinar los fármacos, ¿no? Pensar en agregar uno nuevo, ¿no? Que es lo que ya dice acá adelante, ¿no? Igual, si se fijan siempre, si sigue estando fuera de meta, siempre vuelve a insistir en las modificaciones al estilo de vida, ¿no? Titula los fármacos a la alta. De ser posible, no combines IECA y bloqueador de receptores de angiotensinógeno. ¿Por qué? Porque eso se llama bloqueo dual, o sea, bloquear el eje angiotensina por los dos puntos, ¿no? Porque no se produce angiotensina, que es como actúa el IECA, y por bloquear los receptores para que la poquita que se produzca, pues no active lo que tenga que activarse, que es el tono vascular. Se llamaba doble bloqueo y estuvo muy de moda a principios de los 2000 y decían que pues era la forma más agresiva de tener al paciente controlado en la presión y falla cardíaca y demás, pero luego se observó que no era tan efectiva en el control de la presión, pero sí se potenciaban los efectos secundarios de los fármacos. Entonces había más eventos adversos relacionados a efectos secundarios de los medicamentos. Entonces ya se proscribió y se prefiere no utilizar así. Entonces o usas un IECA o usas un bloqueador de receptores de angiotensina y después de ahí las combinaciones las haces con el resto de la baraja de fármacos, ¿no? Diuréticos, bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores, ¿no? Las modificaciones en el estilo de vida, ¿de qué nos sirven? Pues aquí dice, bajar de peso, mantener un IMC normal entre 18.5 y 24.9 te va a hacer que tu presión arterial esté mejor, ¿no? ¿Cómo? Por cada 10 kilos que pierda un enfermo que está obeso, puede bajar la presión de 5 a 20 milímetros de mercurio. Es importante, ¿no? Adoptar una dieta DASH. La dieta DASH es esta dieta mediterránea, ¿no? Que consuma frutas, vegetales, lácteos bajos en grasas, reducir el contenido de sal y de ácidos grasos saturados, ¿no? Proteínas no tanto de carnes rojas, sino más de carnes blancas, ¿no? Pollo, pescado, igual, ¿no? Para hablar de sus regímenes alimenticios, pues qué mejor que mandar al paciente con un especialista en nutrición, ya sea un médico con maestría en nutrición, o un nutriólogo, o una nutrióloga clínica. Pero bueno, si se van a meter en esos datos, pues leer y documentarse, ¿no? Adoptar este tipo de dieta puede bajar la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio, ¿no? El sodio, ¿no? Reducir el consumo diario de sodio a menos de 100 milimoles por día. ¿Y eso en cuánto se traduce en gramos de sal? 6 gramos, lo que les había dicho, ¿no? Menos de 6 gramos de sal al día es la famosa dieta hiposódica moderada. Si decimos que en México el consumo promedio es de 15 a 20 gramos, pues imagínense, es bajar más de la mitad y el paciente por eso dice que la comida no le sabe. Pero bueno, si se adopta esta restricción de sodio, pues se pueden bajar de 2 a 8 milímetros de mercurio. Actividad física, ejercicio regular aeróbico, ¿no? Como puede ser caminar al menos 30 minutos al día, los más días de la semana, ¿no? Los mayores días de la semana, lo que les decía, 4 a 9 milímetros de mercurio. Y el consumo de alcohol, que les decía, no más de 2 bebidas, que es igual a 1 onza o 30 mililitros de etanol. El ejemplo, en cuanto a bebidas, ya, son 24 onzas de cerveza. 24 onzas de cerveza son exactamente 720 mililitros, ¿no? Una cerveza normal de lata o de botella, la famosa media que le llaman en los bares, ¿no? No es que yo sea borracho, simplemente pues, lo recuerdo. Trae 355 mililitros generalmente, ¿no? O sea, hablaríamos de aproximadamente 2 cervezas, ¿no? 2 cervezas y un cachito más. Estándar, ¿no? Pues luego se compran la caguama y pues me tomo 2 caguamas, ¿no? O sea, de las cervezas normales, pues más o menos 2 cervezas, ¿no? Es como que la medida para decir que el consumo no es excesivo. Si tomas más de eso, ya es consumo excesivo, ¿no? En otro tipo de
de bebida, pongo cerveza de ejemplo porque aquí dice, porque pues es quizá la bebida alcohólica más popular, ¿no? Y económica y usada para muchas cosas, pero en vino son 10 onzas son 300 mililitros, aproximadamente una copa y un cachito más, ¿no? 3 onzas de whisky, 3 onzas de whisky son 90 mililitros. El vaso whiskero normal es de 200 mililitros completo, ¿no? El vaso chaparrito. Generalmente un trago de whisky se sirve un poquito menos de la mitad. Entonces, pues más o menos diríamos que un trago, ¿no? Un trago son apenas los 100 mililitros, ¿no? De whisky. Y de ahí ya podemos hablar en los equivalentes, ¿no? Por eso, para no entrar en Honduras, explicaré al paciente no más de 2 cervezas al día o no más de un trago del destilado que usted quiera, ¿no? Whisky, tequila, vodka o una copa de vino al día, ¿no? Y no son acumulables, ¿no? O sea, es decir, si yo no tomo toda la semana y el sábado me tomo 5, pues ya estoy en el estándar. No, eso es el consumo de alcohol, digamos, no excesivo, ¿no? No más de 2 cervezas al día, no más de un destilado al día, en el día que sea. Entre semana no tomo y el fin de semana sí tomo, qué bueno. Pero entonces el fin de semana nomás tómate tu trago de destilado o tus 2 cervezas, ¿no? No puedes tomar más. ¿Y eso cuánto reduce la presión? De 2 a 4 milímetros de mercurio, realmente casi nada. Pero bueno, si el paciente tiene un problema de alcoholismo, pues qué mejor que ayudarle a que lo trate, ¿no? Aquí está esta tabla de medicamentos, no voy a entrar mucho en ella porque pues esta clase no es de fármaco, ni de cardio, pero lo que les decía, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, del tipo captopril, este prototipo, la dosis inicial, ¿no? El número de dosis al día, y la dosis se puede ir escalando, ¿no? O sea, si inicias con 50 miligramos, puedes llegar hasta 200, 2 veces al día, ¿no? Enalapril y lisinopril. Captopril es el prototipo y es el más antiguo. Generalmente requiere dosis altas, por eso ya cada vez se usa menos y se usa más enalapril o lisinopril. Desventajas de estos fármacos de la familia de los IECA, que como la enzima se convierte en el pulmón y tiene una interacción ahí en el medicamento, produce tos seca. Y en algunos pacientes es tan intensa y son accesos de tos tan profundos y tan exagerados que les generan disnea y que es muy incómodo y que es suficiente para suspender el tratamiento, ¿eh? Porque pues, si tose y no está a gusto, pues mejor cambiar el tratamiento, ¿no? Los bloqueadores de receptores de angiotensina, ¿no? Los famosos ARA2 les llamamos aquí, o los ARB que decía ahí la presentación. Eposartán, candesartán, losartán, valsartán y versartán. Si se fijan, como que todos terminan en sartán, ¿no? La dosis inicial, la dosis a la que se puede llegar objetivamente, y el número 2 al día. Actualmente se usa mucho candesartán porque requiere de una sola dosis al día, generalmente, ¿no? Es como que es más fácil el apego al tratamiento. Beta bloqueadores. Los beta bloqueadores reducen la presión arterial. ¿Por qué? Porque ayudan a que se contraiga con más fuerza el corazón, se expulse más volumen por latido, número 1. El número 2, recuerden que ayudan a que la relajación sea un poco más larga y se perfunda mejor el corazón. Entonces, además de que reducir la frecuencia cardíaca, ¿no? De manera selectiva a un punto más estandarizado, pues ayudan a que se regule bien este ciclo cardíaco. Y son cardioprotectores. Entonces, a lo mejor todo esto tiene que ver pues, con la clínica de los pacientes, ¿no? A lo mejor un paciente que es hipertenso y que tiene datos de isquemia miocárdica o que ya tuvo un infarto, pues un beta bloqueador le va a quedar muy bien, ¿no? A lo mejor un paciente que solamente es hipertenso y tiene hiperactividad bronquial, ¿no? O asma o algo por el estilo, un bloqueador de canal de calcio le va a venir muy bien porque ayuda a relajar músculo liso. Entonces, tienen que ir viendo estas estrategias cuando vean a sus pacientes, ¿no? Beta bloqueadores, hay muchísimos, aquí solamente viene atenolol y metoprolol. Bloqueadores de canales de calcio, amlodipino, diltiazem y nifedipino. El amlodipino es el más utilizado. Nifedipino queda como que para algunos fenómenos vasculares, como fenómeno de Raynaud, en pacientes con problemas inmunológicos, el vasoespasmo cerebral en hemorragia cerebral, lo vamos a hablar más adelante. También se utiliza nifedipino, ¿no? Era muy usado en los 70s, 80s el nifedipino sublingual porque rápidamente vasodilataba. Entonces, en pacientes que de repente tienen una crisis hipertensiva, era muy utilizado el nifedipino sublingual porque se absorbía muy rápido y rápidamente generaba una vasodilatación y lo cual bajaba la presión.
Actualmente está contraindicado. No lo hagan, por favor. Y si escuchan por ahí algún médico de la vieja guardia que recomienda eso, aléjense de él. ¿Por qué? Porque sabemos que esta vasodilatación tan abrupta puede generar cambios de flujo sanguíneo que pueden llevar a isquemia de algunos órganos, si fuera cerebro cardíaca, pues muy severa, y como es muy poco predecible qué tanto va a bajar la presión, había pacientes que les bajaba de golpe muy rápido y luego tenían síncopes y complicaciones por ese descenso de presión tan abrupta. Entonces, nifedipino sublingual ya no se utiliza en crisis hipertensiva, sí tiene su utilidad todavía nifedipino como tal, como un vasodilatador, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio lo que hacen es eso, ¿no? Ayudan a que haya relajación del músculo liso arteriolar y haya una vasodilatación que ayuda a bajar la presión, ¿no? Los diuréticos tiacídicos, perdón. El prototipo es la hidroclorotiacida, pero pues hay varios, ¿no? Clorotalidona, quizás son de los más utilizados, ¿no? Y como siempre les digo, casi siempre el algoritmo lleva que se inicie con este diurético. Entonces, un paciente hipertenso con tratamiento médico completo generalmente va a tener un diurético tiacídico, un IECA o un bloqueador de receptores de angiotensina, o alguno de los dos, y posiblemente un beta bloqueador, ¿no? De ahí las combinaciones de fármacos que hay en comerciales, muchas veces son el diurético tiacídico con el bloqueador de receptores de angiotensinógeno, por ejemplo, ¿no? Y ya vienen a dosis estándar mezclados. Bueno, hablemos ahora de crisis hipertensiva, ¿no? Esto que hablamos fue nada más de hipertensión arterial esencial, cómo se diagnostica, cómo se trata, en qué es, ¿no? La crisis hipertensiva o hipertensión maligna. Tenemos que diferenciar dos términos que son importantes aquí: la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es la elevación a más de 180 sobre 120, como vimos en el cuadro inicial, ¿no? De lo que era una crisis hipertensiva, que no tiene datos de daño al órgano blanco. Ahorita vamos a decir qué es esto. Y la emergencia hipertensiva es la elevación de presión a la misma nivel, más de 180 sobre más de 120, pero que tiene datos de daño al órgano blanco. ¿Qué son datos de daño al órgano blanco? Bueno, pues algún sistema que tenga datos de una falla, de una alteración, ¿no? Fondo de ojo con hemorragia, por ejemplo, daño al órgano blanco, el ojo, ¿no? O papiledema. Neurológico, que el paciente tenga cefalea, convulsiones, tenga un somnoliento, letárgico, tenga pérdida súbita de la visual, déficit neurológico focal, coma. Cardiovascular, que tenga un choque de la punta prominente, que tenga palpitaciones, que tenga estertores, taquicardia, que refiera dolor torácico, ¿no? Anginoso. Renal, que tenga elevación de asuados, que tenga datos de falla renal, ¿no? Proteinuria, edema, oliguria. Gastrointestinal, que tenga náusea o vómito. O sea, básicamente, el que tiene la crisis hipertensiva y tiene síntomas, tiene datos de daño al órgano blanco. El que tiene la crisis hipertensiva y no tiene síntomas, no tiene datos de daño al órgano blanco. Y de ahí es importante para diferenciar la terminología en cuanto a urgencia y emergencia hipertensiva. Vamos a repasar rápidamente las guías de práctica clínica, rápidamente porque son mexicanas. Recuerden que E es la evidencia, R es la recomendación y palomita, que es un punto de buena práctica clínica con respecto a la crisis hipertensiva. Dice, si el paciente llega con crisis hipertensiva, el objetivo de la emergencia hipertensiva, porque es importante, la emergencia hipertensiva se hospitaliza, se trata de manera intrahospitalaria con fármacos intravenosos. Generalmente se queda hospitalizado mínimo 24 o 48 horas. La urgencia hipertensiva se puede tratar en urgencias de manera ambulatoria, con fármacos generalmente vía oral, observación, estudios, y si en 4, 5, 6 horas mejora la presión, se va a su casa y se refiere con el cardiólogo o con el especialista adecuado para seguimiento, ¿no? Entonces eso es muy importante. En la emergencia hipertensiva, la reducción se debe de dar de manera controlada y progresiva. La meta es reducción de 20 a 25% de la presión arterial media en un periodo que va desde que llegó hasta la primera hora, ¿no? El objetivo no es reducirla a valores normales porque podemos hacer cambios muy abruptos en la presión, ¿no? El tratamiento con fármacos de manera intravenosos se debe dar en la terapia intensiva o, como en el caso donde trabajo yo, pues puede ser la terapia intermedia o la unidad de cuidados coronarios, que le llamamos aquí la unidad coronaria, pero el punto es una unidad crítica donde haya monitorización y médicos y enfermeras pegados a los enfermos que estén checando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si se hacen cambios de la presión muy rápida, se puede dar escenarios de hipoperfusión, tenemos que estar muy pendiente de eso. Bueno,
Los fármacos parenterales que se utilizan para crisis hipertensiva son nitroprusiato de sodio, nitroglicerina, labetalol, esmolol, nicardipino, fentolamina, fenoldopam, entre otros. Aquí en México, el de elección es el nitroprusiato de sodio, ¿sale? El de elección en el mundo, y lo que marcan las guías, es el labetalol, es un beta bloqueador intravenoso, pero aquí en México no hay, es de importación y es muy caro. Entonces muchos hospitales públicos no lo tienen y en los privados que lo tenemos es muy caro y por eso se usa relativamente poco, pero es el de elección, ¿no? Aquí en México la recomendación pues es nitroprusiato de sodio, ¿no? Por eso aquí dice eso. Estos son agentes de elección en emergencias hipertensivas por su rápido inicio, vida media corta y tener mínimo efecto adverso en el flujo sanguíneo cerebral. Si hay mucha vasodilatación cerebral, pues el paciente puede tener hipoperfusión cerebral. Eso puede suceder con la nitroglicerina, por eso casi no se usa para control de presión. Se usa más la nitroglicerina para dolor isquémico que ya hemos visto, ¿no? Pero bueno, también tiene esta indicación como en crisis hipertensiva, pero no es lo más utilizado, ¿no? La dosis de nitroprusiato es esta, la verdad es que pues solamente para que tengan el dato ahí, esta clase no es de fármaco ni de cardioclínica, ¿no? La nicardipina me lo voy a saltar porque realmente no lo vamos a manejar. La betalol produce efecto debido a que es un betabloqueante, ¿no? Hace que se mantenga o reduzca ligeramente la frecuencia cardíaca, manteniendo un buen gasto cardíaco y reduce la resistencia a usura sistémica, sin disminuir el flujo sanguíneo periférico, ni el flujo cerebral, ni renal, por eso como que es el de elección actualmente. El betalol se pone en este régimen, que puede ser una dosis de carga de 20 miligramos, seguida por dosis repetidas que van de 20 a 80 miligramos en intervalos de 10 minutos. O en infusión, que es como generalmente la vamos a poner, ¿no? Una dosis de carga y luego una dosis que va de 1 a 2 miligramos por minuto. Y se va valorando en tiempo real. El esmolol también se utiliza, pero se utiliza más como en bolos, en pacientes que tienen así crisis muy grandes y quieres bajarle un poquito el riesgo de sangrado y cosas así. Y también se utiliza en infusiones, que aquí están las dosis. La nitroglicerina es la droga de elección si es que tiene isquemia cardíaca, y dijimos el por qué, y la dosis recomendada de nitroglicerina. Igual, todo esto, pues, no solo para que lo sepan, lo vean, lo lean, pero realmente, pues, esta clase no es de farma ni de cardio, y para que cuando lleguen al internado recuerden que por ahí tienen esta información guardada, ¿no? Las urgencias hipertensivas, ¿no? Las que no tienen datos de daño al órgano blanco, también requieren de atención médica, de emergencia, pero pueden ser un poco más lentas, ¿no? Aquí se puede reducir la presión arterial en 1 a 2 días y se les da un seguimiento ambulatorio, ¿no? Se pueden tratar con cualquier antihipertensivo vía oral que tenga un efecto de acción rápida. Generalmente se utilizan mucho los IECAS, ¿no? Y de hecho hay algunas presentaciones de IECAS, creo que de enalapril, que es sublingual. Entonces como que pues, dale el sublingual, que se absorba un poco más rápido, vigílalo, tenlo ahí en observación en el cubículo de urgencias 1 a 2 horas en el que hace efecto el fármaco, tómale la presión cada 15 minutos, hazlo en la batería de laboratorios, checa que no haya datos de falla renal, que no haya datos de falla cardíaca, no tome un electrocardiograma, y si el paciente llegó con 180-100 y para las 2 horas después de que usted el fármaco ya tiene 150-90, ¿no? Sigue estando hipertenso, pero ya está muy cercano del valor de seguridad del control, ¿no? Y todos los laboratorios salen normales, pues tranquilamente le das una recetita porque continúa el medicamento en casa y lo refieres al especialista adecuado que pueda ser el cardiólogo, ¿no? Y ya se estudiará más adelante, ¿no? Así se trata una urgencia hipertensiva. La emergencia, datos de daño al órgano blanco, se interna una unidad crítica, de preferencia terapia intensiva, y se utilizan los fármacos intravenosos que hemos mencionado, ¿no? De elección en México, nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio en su metabolismo puede generar un metabolito que es como derivado del cianuro, que se llama tiosionato. Hay que tener cuidado en pacientes que tienen infusión de nitroprusiato de sodio por tiempo prolongado a dosis altas, hay que luego buscar que no tengan datos de intoxicación por el tiosionato, ¿no? Es como una perla que les doy porque su amigo intensivista soy, ¿sale? Bueno, y entonces, lo que les dije, del nifedipino o nifedipina sublingual no se aconseja debido a la respuesta imprevisible que da, así como efectos adversos. Entonces, esa práctica que se utilizaba mucho en los 70s, 80s de las cápsulas de nifedipino son así, pues son cápsulas que les decían al paciente, hágale una punción con un alfiler y póngase debajo de la lengua y absorba el fármaco cuando tenga una crisis hipertensiva. Eso ya no se utiliza, ¿no? Entonces, si por ahí escuchan que alguien lo recomienda, pues díganle que se actualice. Eso está ya no recomendado, incluso por la Guía de Técnica Mexicana. Bueno, y por último,
las hipertensiones secundarias, ¿no? Cuando se deben a otra cosa. Ya les ponía el ejemplo de un focohemocytoma que me tocó vivirlo y diagnosticarlo a mí. La hipertensión arterial renal, la más común de todas las causas de hipertensión secundaria, se da en 1 a 2% por aterosclerosis de la arteria renal, ¿no? Que haya algo que obstruye el flujo de la arteria renal, lo cual le dé una falsa sensación de estenosis, ¿no? Y por eso estenosis renal es otra causa, aumentando la presión del flujo hacia la arteria renal, es decir, hacia el riñón, que el riñón lo sensa por esa disminución en el calibre como que le está faltando flujo. Y entonces, ¿qué hace? Activa aparato extraglomerular, activa aldosterona y por mecanismos compensadores trata de elevar la presión para que le llegue más sangre, ¿no? O un flujo sanguíneo más acorde, más parejo. Pero no se logra porque está tapada la arteria por un ateroma o porque está estenosada, y eso es un círculo vicioso, ¿no? Y se eleva solamente la presión sistémica a nivel de la aorta y de otros vasos, ¿no? El diagnóstico se hace midiendo el eje de renina-angiotensina-aldosterona, o sea, tomando muestras de renina-angiotensina-aldosterona. Se observan muy elevados estos marcadores en sangre, o sea, y luego por imagen una arteriografía renal o un ultrasonido renal, ¿no? Que demuestra la estenosis o el ateroma ahí, pues ya tienes el diagnóstico, ¿no? Tratamiento, puedes reperfundir la arteria renal, ¿no? Si tienes un ateroma ahí, por radiología intervencionista, meter un catéter, dilatarla, todo este rollo, ¿no? O por cirugía vascular, y se controlan con fármacos de tipo IECA, ¿no? Para disminuir ese eje y que la presión se pueda controlar un poco mejor, ¿no? Ahí está una estenosis de la arteria renal, el choricito en la arteria renal. Desórdenes de hormonas suprarrenales, lo que les decía del feocromocitoma, ¿no? O del hiperaldosteronismo, ¿no? El hiperaldosteronismo primario se va a caracterizar porque produce mucha aldosterona mucha aldosterona el paciente, y cursan con hipernatremias e hipocalemias. Y generalmente se suelen en pacientes jóvenes. Si tienes un paciente joven que está hipertenso, que está con el sodio y con tendencia a la alta, y por otro lado con hipocalemia, sin usar diuréticos, pues sospéchale por ese lado, ¿no? ¿Cómo diagnostico el hiperaldosteronismo primario? Pues midiendo la aldosterona en sangre, ¿no? Y midiendo el eje suprarrenal, ¿no? Midiendo también el cortisol, ¿no? Síndrome de Cushing tiene que ver con un exceso de hormona de esteroides en sangre, cortisol o hidrocortisona o derivados de hidrocortisona sintéticos. Se da mucho por iatrogénico, porque damos esteroides tomados y no los titulamos bien a la baja, o el paciente ya no sigue el tratamiento bien, o no se acuerda, o luego el paciente se automedica y se acuerda que alguna vez por un dolor de espalda, por una reacción alérgica, por un problema bronquial, ¿no? Le dieron un fármaco esteroide. Ahora por el COVID se sigue usando mucho esteroide, malamente, ¿no? El esteroide en COVID solo está indicado para el paciente grave que requiere oxígeno, pero bueno, muchos médicos se quedaron con la idea de que, pues mejor con este grave se lo doy, y lamentablemente muchos médicos lo estaban recetando en farmacias, en consulta general y de especialista también, a pacientes que tenían COVID hasta asintomático o con síntomas leves y que no tenían indicación de uso de oxígeno, no era COVID grave, mucho menos indicación de esteroide, y se estuvo recetando mucho, ¿no? Y lamentablemente en México, región 4, no tenemos una buena regulación de los esteroides, es decir, es más difícil conseguir un antibiótico que un esteroide, ¿no? El paciente en la farmacia va y pide su cajita de prednisona, de dexametasona, de Frasacort, y se la venden como si nada, no le piden receta, ¿no? Entonces muchas veces los médicos mismos o los pacientes mismos se automedican o llevan mal control de hormonas esteroideas tomadas, y entonces entran en este estado de hipercortisolismo, generando síndrome de Cushing, ¿no? Que se ven pacientes hinchados, ¿no? Que se ven hinchados, que cambian de coloración en el cuello, tienen estrías, tienen cambios de la presión arterial. Si ese fuera el escenario, pues bueno, tratas el síndrome de Cushing, ¿no? Le vuelves a dar esteroide, pero de manera ya controlada, y lo vas reduciendo tú lentamente, ¿no? También se pueden utilizar espionolactona y IECA para el hiperaldosteronismo primario. Feocromocitoma, les conté la historia. Tumor productor de catecolaminas, ¿no? En la médula adrenal. Los pacientes que tengan feocromocitomas, además de hipertensión, van a tener otros síntomas.
relacionados con la hiperproducción de catecolaminas, ¿no? Ansiedad, temblor, palidez, debilidad, fatiga, pérdida de peso, ¿no? Se diagnostican con catecolaminas en orina o con una imagen, ¿no? Donde se observa el tumor, ¿no? Encima del riñón o una huesa suprarrenal muy grande. Se controlan con beta bloqueadores los síntomas y se trata con cirugía, ¿no? Se tiene que extirpar ese tumor. Coartación aórtica, ¿no? La reducción del flujo distal de una parte de la aorta, ¿no? Hace que disminuya la presión sistólica en la parte inferior del cuerpo. Entonces son pacientes que luego tienen picos hipertensivos en miembros superiores, pero hipotensión hacia miembros inferiores, ¿no? Este tipo de fenómenos vasculares que tienen que ver con una aorta disecada o coartada, pues son muy graves porque en aquel momento se rompe eso y el paciente se desangra, ¿no? Y si se llega a ese diagnóstico, pues ¿qué se hace? Se coloca un stent, se dilata y ya se reperfunde completamente todo, ¿no? El eje, la aldosterona, se activa y por eso produce estos picos de hipertensión. Pues ¿cómo se trata? Controlando los síntomas con IECAS, pero el tratamiento final va a ser quirúrgico, ¿no? Raro, estas cosas son muy raras, pero sepan que existen, ¿no? Y que pueden dar estos cambios en la presión arterial, ¿no? Anticonceptivos orales, ¿no? Hemos hablado mucho de anticonceptivos, luego como también relacionados con los fenómenos trombóticos, pero hay una causa desconocida y en algunas pacientes susceptibles se asocia el inicio de anticonceptivos orales, ya sea como método anticonceptivo o como regulador hormonal de su subciclo, con picos hipertensivos, ¿no? Se cree que un posible mecanismo sea que estimulan una retención transitoria de sodio y por ende de volumen, ¿no? El efecto puede desaparecer después de 3 meses, como un proceso de adaptación. Si tiene una paciente joven, que es normotensa, que necesita anticonceptivos por el motivo que ustedes quieran, y en el seguimiento de control de su cita el mes siguiente está ligeramente hipertensa, pues a lo mejor pensar que es por este efecto y que se le va a pasar, ¿no? Es más grande el riesgo en mujeres mayores de 35 años y que fuman, ¿no? Mayores de 35 años y que fuman, pues es poco probable que requieran anticonceptivos, ¿no? En el sentido estricto de control de la natalidad, ¿no? O si están llegando a esa edad, quizá ofrecerles otro método de planificación familiar, es decir, una paciente de 35 años, pues ya por definición es una edad materna avanzada, ¿no? Arriba de 35. Entonces, a lo mejor, si ha llegado a esa edad y no ha tenido hijos, y si quiere tener hijos más adelante, y se observa este riesgo o este efecto, proponerle otro tipo de método de planificación familiar, no puede ser también otra estrategia. Y suelen ser piquitos leves, ¿no? De hipertensión sistólica, que no hay mucho que hacerle, pero pues siempre una buena historia clínica donde sepas que recientemente como este tipo de fármacos la mujer, y se va a presentar pues más en mujeres jóvenes evidentemente, pues te puede dar a ti orientar a que es un efecto del fármaco y que va a pasar, o explicarle a la paciente por si quiere tener otro tipo de método de planificación familiar, ¿no? Si fuera que se utilizó como un regulador hormonal de su ciclo y no tanto como anticonceptivo, pues ver la opción de quizá otro combinado de hormonas, ¿no? Generalmente los progestágenos tienen menos riesgo. Bueno, y por último, la hipertensión asociada al embarazo o la hipertensión en el embarazo. Es otro tema gigantesco y no es parte como del temario, pero me gusta comentárselas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es popular y es muy grave. Una mujer embarazada puede tener muchas complicaciones, ¿no? Y hay diferentes escenarios. Está la mujer hipertensa que se embaraza, que son las menos. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hemos hablado ahorita de los anticonceptivos, ¿no? O sea, una mujer que se embaraza, ya sea electivamente voluntario o a lo mejor involuntario, pero que se dio el embarazo y que decide continuar con el embarazo, ¿no? Esto es una mujer joven, una mujer en edad fértil, ¿no? Que está entre los 16, 14, 15 años. Evidentemente, esas edades pues, es muy riesgoso que esté embarazada por otros motivos, ¿no? Y los 30 y tantos, ¿no? 40, inicios de los 40 cuando mucho, ¿no? Entonces, raro que una mujer en ese rango de edad sea hipertensa, ¿no? Sí hay casos, pero es raro. Si se da el caso de que una mujer previamente hipertensa se embarace, pues es una paciente que entra en esta característica, ¿no? Hipertensión crónica que ahora se embarazó. Puede ser la paciente que no era hipertensa, joven, se embaraza y durante el embarazo desarrolla la hipertensión. Eso se conoce como hipertensión gestacional. O puede ser el escenario maligno que no queremos de la famosa preeclampsia-eclampsia, ¿no?
La preeclampsia es una elevación de la presión arterial arriba de 140/90 que ocurre después de la semana 20 de gestación, ¿no? Se acompaña de proteinuria y o edema, ¿no? Antes decíamos que la tríada era hipertensión, proteinuria y edema después de la semana 20 de gestación. Hoy sabemos que la tríada sigue siendo la misma, ¿no? Pero que quizá las pacientes no cumplen con la tríada completa. Entonces, con que tengas 2 de esas ya es suficiente, ¿no? ¿Por qué después de la semana 20 de gestación? Porque es un problema de la placenta. Y la placenta termina de estar bien formada, bien implantada y de tener sus desarrollos después de la semana 20 de gestación, es decir, a mitad del embarazo. Por ahí del cuarto, quinto mes, ¿no? Entonces, una paciente que previamente estaba sana, no tenía ningún problema de presión arterial, se embaraza y después de la mitad del embarazo comienza con hipertensión, ojo, ¿no? Puede estar avisando que tiene este problema de preeclampsia y o eclampsia. ¿Por qué es tan de riesgo? Pues porque esas cifras elevadas de presión conllevan a un problema capilar en todo su cuerpo que puede interferir con el desarrollo del producto y que puede poner en riesgo a ella, ¿no? La eclampsia como tal es la presencia de convulsiones por encefalopatía por la hipertensión. Si imagínense una paciente que convulsiona embarazada, pues la convulsión es una actividad eléctrica organizada del cerebro que la lleva a una agitación psicomotriz, a movimientos involuntarios, ¿no? Puede cursar con hipertensión, hipotensión, bajas en el flujo sanguíneo hacia el útero, con apneas, ¿no? Con hipoxia, tanto para ella como para el producto. Entonces, por eso es que están de riesgo, ¿no? Si una preeclampsia evoluciona a eclampsia, la mortalidad tanto para la mamá como para el bebé es muy grande. Por eso tratamos de detectarlo muy a tiempo y no dejar que progrese, ¿no? Entonces, paciente embarazada que después de la semana 20 de gestación comienza con hipertensión, ojo, ¿no? Un buen examen general de orina, búsquenle la proteinuria, ¿no? Seguimientos ultrasonográficos de la placenta y del bebé y de que todo vaya bien, seguimiento muy estrecho, ¿no? Hipertensión gestacional, perdón, es igual la elevación de la presión arterial sin proteinuria, ¿no? Y esta ocurre generalmente en el embarazo, o sea, el paciente no se conoce hipertensa, de repente, entre más o menos igual como la mitad del embarazo, comienza con hipertensión, pero no tiene proteinuria, ¿no? Entonces, esta es la diferencia de la hipertensión gestacional, ¿no? Es una hipertensión, digamos, más benigna durante el embarazo. Generalmente esta hipertensión se va a quitar una vez que nazca el bebé y que pasen 12 semanas del posparto, ¿no? La paciente que generó hipertensión gestacional y que no era hipertensa tiene mayor riesgo ya en su etapa de vida más adulta de tener hipertensión. Sí, eso sí sucede, ¿no? No les dije, la preeclampsia, eclampsia se quita, ¿cómo? Pues quitando la placenta. Les dije que el problema de la placenta se quita quitando la placenta. Si quito la placenta, pues no, como que o matar al bebé o que nazca el bebé, ¿no? Entonces, por eso es que más o menos se tratan de aguantar y de seguir muy, muy continuamente, mucha vigilancia, y hay fármacos que se pueden usar en el embarazo para controlar la presión arterial, alfa-metildopa, hidralazina, y los calcioantagonistas son los que se pueden utilizar. Los IECAS y los SARA-2, todos estos medicamentos otro tipo de medicamentos están contraindicados porque pueden producir malformaciones en el bebé. Entonces, con los fármacos que tengo, ¿no? Le doy seguimiento y la vigilancia y trato de avanzar lo más que pueda en el embarazo. Si llego por ahí de la semana 35, 34 y ya está muy crítico el asunto, no puedo controlarla, pues ya puedo programar una cesárea, ¿no? Relativamente de manera segura, y preparar al pediatra para que reciba un bebé que pues va a salir tanto pretérmino, ¿no? Pero si estoy en la semana 24, pues lo más probable es que ese bebé no sea viable, ¿no? Igual, es lo mismo, siempre se trata de pues que se mantenga lo más que se pueda el embarazo, pero si en ningún momento se pone mucho en riesgo la vida de la mujer y del bebé también, pero pues más de la mujer, que en este caso es la paciente per se, pues se decide interrumpir el embarazo, ¿no? Se decide interrumpir el embarazo para que se quite el problema de la preeclampsia, ¿no? Si se interrumpe el embarazo de manera muy temprana, entre la semana 20 o 21, pues estaríamos hablando de un aborto inducido, ¿no? O un degrado, ¿no? Programado por este problema, ¿no? Si se decide continuar porque hay condiciones de seguridad, ¿no? Y a madurar lo más que se pueda ese bebé para que nazca de manera electiva, pues quizás es como que la conducta a seguir normalmente, pero pues va a depender de la evolución de la enfermedad, ¿no? La hipertensión crónica, les decía, ¿no? La paciente que ya era hipertensa y que se embaraza, ¿no? Generalmente pues esto se observa desde antes de la semana 20 de gestación,
es raro que se diagnostique hipertensión en el embarazo, pero puede ser que a lo mejor no se conoce hipertensa, ya lo era y aquí se diagnosticó, e igual no se da seguimiento. Y el tratamiento de la hipertensión en el embarazo siempre va a ser la misma baraja de fármacos que les dije: alfa-metildopa, hidralazina y calcio antagonistas, ¿no? ¿Se puede sobreponer una preeclampsia o una hipertensión crónica? Pues sí, ¿no? Y generalmente vamos a tener, pues, ¿cuál va a ser la diferencia? La famosa proteinuria, ¿no? Son escenarios clínicos muy complejos, estos de la preeclampsia y cuando se desarrolla la eclampsia, muy delicados. Evidentemente, si un ginecólogo en el seguimiento o un médico general, ¿no?, en el seguimiento de la consulta de una paciente embarazada detecta o sospecha esto, pues debe de ser muy cauto en los estudios que tiene que seguirle, la vigilancia que tiene que mandarle a la paciente para seguirla muy de cerca y que no se complique más, ¿no? Y tomar adecuadamente la decisión de cuándo finalizar el embarazo, que generalmente pues se trata de que se avance lo más posible para que sea un nacimiento seguro. Y bueno, hasta aquí el tema general de hipertensión, hablando de hipertensión esencial, que fue de lo que más hablamos, hipertensión secundaria y pues estos crisis hipertensiva y también estos trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Como les dije, ¿no? Les subo esto hoy, lo estoy grabando hoy, domingo 20 de marzo, no lo pude hacer antes por cuestiones familiares en casa, los problemas que tuve. Digo, todo bien, ¿no? Pero pues con mis hijos encima todo es complicado. Entonces, aprovechando que hoy venía aquí al hospital a hacer guardia, dije, pues hoy aquí lo hago en la oficina, tranquilo. Aún así me interrumpieron, pero bueno. El video dura 80 minutos, 1 hora y 20. Entonces se los voy a subir en este momento a Brightspace. Véanlo con calma. Tienen toda la tarde, noche de hoy domingo. Tienen todo el día de mañana, lunes 21. Y pues ya el martes 22 en clase disipamos dudas, ¿no? Si por algo no alcanzan a verlo, pues vayan, anotan sus dudas y demás cuando lo vean. Y en otro momento, en otra clase, lo discutimos. Adiós.